Muy bien, estamos en el tercer domingo de la época de Adviento y con mensajes que tienen que ver con la convivencia, porque esta época de Adviento es una época, hemos dicho, para convivir. Casi automáticamente uno piensa en la Navidad y sabemos que hay que hacer comida porque es una comida para la familia, no solamente para el núcleo familiar, sino para la familia extendida. Y entonces es una época de convivencia. También tendremos un almuerzo de convivencia aquí en la iglesia el próximo domingo. Así que espero que todos se anoten. Hay una lista allá atrás donde uno se anota el plato de comida que puede traer para compartir. Tendremos música, me imagino algunos villancicos navideños y cosas así. Así que es una época de compartir. Y yo pienso que algo importante en la vida de la iglesia es precisamente aprender a compartir y a convivir con los demás, porque sea lo que sea, nosotros los seres humanos somos seres sociales, es decir, que necesitamos el intercambio, la interacción con otras personas, y hay que aprender a llevarnos bien, porque sabemos que hay personas que no son muy tolerantes, no respetan mucho la opinión de otra persona, o son muy imponentes, que quieren imponer su opinión, pase lo que pase, y todo eso daña las relaciones. Estoy seguro que todos en algún momento nos hemos encontrado con personas así. Espero que ninguno de ustedes sea así, pero hay que entender de que para aprender a convivir necesitamos muchas veces aprender también a poner de lado algunos intereses nuestros, porque no siempre lo que yo quiero va a ser la opinión de la mayoría, y para eso existe, digámoslo así, incluso la democracia, donde quizás usted no está de acuerdo con el gobierno, pero si la mayoría votó así, ¿qué vamos a hacer? O lo que fuera. En cualquier otro lugar debemos aprender a mantener un poquito de tolerancia. No se diga a nivel del hogar, porque obviamente a nivel del hogar interactuamos y convivimos, y aunque hay pleitos, a ver, alguna pareja nunca ha peleado, nunca ha discutido aquí. No, yo creo que la mayoría en algún momento ha tenido diferencias, desavenencias, desacuerdos, y eso pues simplemente significa aprender a interactuar. Eso sí, puede ser que alguien quiera imponer su norma, su opinión, y sea inflexible y no ceda para nada. Eso sucede. Eso me recuerda a ese individuo en la confesión que le dice: Padre, durante todo el día oigo una voz que me dice qué tengo que hacer y qué no debo hacer. ¿Estaré poseído? No, hijo mío, estás casado. Las cosas pasan, yo no sé. No he tenido el caso aquí de confesión así, pero bueno. Otra relación de parejas. Amor, ¿por qué no puede ser igual de romántico como el de la película? Porque a él le pagan y a mí no. Asunto resuelto. Y aquí voy a presentar una dama, como son las damas, muy inteligentes, muy chispas, muy lisas. Mire este. Vamos a ver, dice a una pareja: alto, la bolsa o la vida. Y la mujer le dice a su esposo: ala, mi vida, vete con él. ¿Lo captaron? Vete con él. Muy bien, interactuando. Yo creo que un principio, encontré aquí unas frases importantes para aprender a convivir unos con otros. No se brilla apagando a los demás. Y es aquí donde viene ese principio de tolerancia que estábamos hablando. Uno debe aprender a ceder, a veces a poner de lado nuestra opinión o flexibilizar nuestra opinión, ser un poco más flexible. Eso no quiere decir que no tenemos nuestras propias opiniones, claro que sí, pero muchas veces cuando queremos imponer nuestra manera de pensar es el problema. Yo pienso que todas las cosas se pueden arreglar si aprendemos a dialogar y a llegar a acuerdos. Y creo que esa frase es muy llamativa, de que no se brilla apagando a los demás. ¿Por qué no la leemos juntos? Digamos: no se brilla apagando a los demás. Aquí tengo otra frase importante que refleja eso mismo. La esencia de la convivencia es realmente sencilla. Vive y respeta como otros viven. El respeto mutuo, como decíamos, porque
Cada cabeza es un mundo, somos diferentes, vamos a ver las cosas de forma distinta, pero uno puede aprender a convivir y esa convivencia se empieza a ver en lo más sencillo, entre hermanos y hermanas en el hogar, entre esposo y esposa, etcétera. Y el pasaje que he venido subrayando los domingos anteriores, quiero que lo leamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No quiere decir perfecta armonía, debemos decir con claridad, pero quiere decir que estamos de acuerdo porque hay cosas que nos unen, que compartimos. Y hoy quiero enfocar su atención en la carta a los Filipenses y a los Efesios que acabamos de leer acá, en donde vemos, yo les he dicho que a mí cuando estudio los pasajes de la Biblia me encanta la historia, la geografía, la arqueología, porque todo eso me abre un poco mi comprensión del pasaje. Y ese pasaje está enmarcado en lo que se llaman los viajes misioneros del apóstol Pablo. Voy a ponerlo así en pocas palabras, quizás para entender un poquito más, digamos, el desarrollo del cristianismo. Usted debe saber que el cristianismo era una secta, era un grupo judío pequeño, un grupúsculo en el que casi nadie creía. La población en su mayoría era judía propiamente, que creía en el judaísmo tradicional, y el cristianismo era parte de ese judaísmo que empezó a creer que el Mesías ya había venido, que era Jesucristo. Y ese grupo poco a poco, pero muy poco a poco, empezó a apartarse o a desmembrarse del judaísmo, porque obviamente no había compatibilidad entre todas sus creencias. Sí había armonía, y nosotros debemos reconocer que nuestra fe cristiana es una fe de raíces judías. Es innegable, el mismo Jesucristo era un judío y él siguió costumbres judías. Lo vemos a él cumpliendo muchos votos cuando usted lee los evangelios dentro del marco de la religión judía, pero empezó a desmembrarse poco a poco, y el cambio radical vino como 130 años después. Eso no sucedió en el mismo momento. Al principio los cristianos estaban digamos encrustados dentro del judaísmo por décadas y décadas. No fue sino hasta que Roma invadió y destruyó el templo en Jerusalén que empezaron a desmembrarse todas las sectas judías, porque habían varias, como los fariseos, saduceos, los herodianos y los cristianos. Con la invasión de Roma, que destruyó el templo y empezaron a esparcirse los cristianos, empezaron entonces a irse a diferentes regiones. Y dentro de ese marco de expansión, Dios llamó a un individuo llamado el apóstol Pablo, que fue a diferentes regiones a llevar el evangelio fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Y entonces él hizo varios viajes misioneros, y aquí vemos algo de su tercer viaje misionero, que usted ve que normalmente empieza su viaje allá en el norte, donde dice Antioquía, y él salió, mire, por lo que hoy es toda esa región, ese área gruesa, es lo que hoy llamamos Turquía. ¿Se acuerdan que les decía eso? Turquía es un país interesante de visitar. Yo nunca lo he visitado, sería uno de los países que más me gustaría visitar, porque las raíces más antiguas de la fe cristiana están en Turquía, aunque actualmente es un país musulmán. Los musulmanes arrasaron con toda esa región, pero las iglesias más antiguas, como Éfeso, Macedonia, Filipo, Tesalónica, Corinto, ciudades de las que yo he hablado acá, todas estaban más o menos en esa área. Y entonces el apóstol Pablo empezó a llevar el evangelio, y cuando usted ve aquí, siga la flecha de Antioquía, sigue hasta el borde de lo que es Rusia. Cuando él cruza de Rusia hacia el otro lado, cruza lo que se llama el mar Egeo, él está pisando territorio europeo. Hoy lo conocemos como Europa. Y entonces entra el evangelio en interacción con otra cultura muy distinta, muy diferente, que es la cultura greco-romana, la cultura de Grecia y Roma mezclada, porque Grecia era un imperio muy grande. Yo no sé si usted ha escuchado de, por ejemplo, Alejandro Magno, que es uno de los
conquistadores más famosos de la historia de la humanidad, porque él expandió su imperio hasta la India y él impuso el idioma griego en todas las culturas. Y por eso, si usted no sabe, el Nuevo Testamento que nosotros leemos cada día, adivinen qué idioma fue escrito: en griego. En griego, todo por Alejandro Magno, por decirlo así. Entonces el evangelio empieza a expandirse por ese lado. Se ve la bota famosa aquí, que es Roma, que es Italia, en ese lado, y el evangelio empezó a llegar incluso hasta Roma, y la historia dice que algunos apóstoles murieron en Roma en una persecución de uno de los emperadores, etc. Ahora, otro detalle que quiero compartir que a mí me llama la atención es la Vía Ignacia. Esas son cuestiones históricas. Yo no sé cuántos han estado en Europa y han caminado por esa tierra, pero la Vía Ignacia llegó a ser súper importante en la historia del Imperio Romano y del cristianismo. La Vía Ignacia era, vamos a ponerlo en términos modernos, una autopista. Una autopista, claro, no para vehículos, sino para caballos y las fuerzas romanas, que construyó Roma durante casi 50 años y que empezaba a unir todo el imperio. Se puede ver ahí todo el camino de la Vía Ignacia que cruza incluso hasta Italia, y el ejército, los ejércitos romanos transitaban por la Vía Ignacia para invadir otros pueblos, para pacificar, para imponer sus leyes, pero eso tuvo un efecto, por decirlo así, un efecto de eco, por decirlo así, porque tanto el apóstol Pablo como otros creyentes utilizaron los caminos romanos para llevar el evangelio. Así de simple, es decir, por decirlo así, facilitó Roma indirectamente con la Vía Ignacia, que el evangelio se propagara, porque ya muchos pueblos estaban unidos por medio de la Vía Ignacia. Y cuando el apóstol Pablo llega a Filipo y llega a Macedonia y esos lugares, está caminando altamente probable por las vías romanas, la Vía Ignacia, que, dicho sea de paso, todavía existe en porciones. Termina en lo que antiguamente era Bizancio, donde estaba el emperador Constantino, y se expandía hasta Roma. Así que son detalles, creo yo, muy llamativos. Si alguien va algún día a visitar esos países, dígale: yo quiero ir a visitar la Vía Ignacia, que es una vía larguísima, no es algo corto, está muy destruida, pero todavía hay muchas porciones de los caminos de la Vía Ignacia, por si acaso va allí. En pocas palabras, algo así fue el movimiento del apóstol Pablo, algo así. Y entonces él empieza a llevar el evangelio utilizando las vías romanas y, por decirlo así, indirectamente se beneficia de lo que ya existía. Como hoy, que si alguien quiere llevar el evangelio a Tampa, toma la I-4, por decirlo así, ya el camino está hecho. Pero en aquel entonces eran escasos los caminos, eran muy escasos. Entonces el hecho de unir todo el imperio romano por medio de la Vía Ignacia llegó a ser un impacto en el evangelio. Y entonces el apóstol Pablo escribe: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note el primer detalle: os ruego que andéis dignos de la vocación. Es decir, hemos sido llamados para cumplir un propósito. Y nosotros debemos ser dignos de esa vocación. Todos nosotros, como pueblo de Dios, somos llamados a predicar este evangelio. Ahora, esta vocación se describe acá: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Qué le parece? Mire, aquí hay una gran cantidad de información que no puedo elaborar ni profundizar como quisiera, porque tiene que ver con la vida diaria, cómo nos debemos conducir nosotros. Tiene que ver con la forma en que interactuamos con otros. Si queremos en esta época de Adviento y durante todo el año, obviamente, vivir en una buena convivencia con los demás, esos principios son fundamentales. Son fundantes de cualquier relación interpersonal. Dice aquí: siempre humildes. Humilde no quiere decir que yo me voy a dejar trapear y golpear por cualquier persona. Simplemente es una actitud de reconocer de que yo no soy más que los demás, que todos estamos en el mismo nivel, hechos a la misma imagen de Dios, y eso reconoce que
yo no soy superior. Es reconocer eso. Humildes y amables. ¿Usted ha conocido gente que no es amable? Gente que es así, cara dura, molesta, así le habla a uno. Eso sucede, ¿no? No seamos de esos. Siempre atendamos a los demás y hablemosle con una sonrisa, con amabilidad, porque eso cambia la perspectiva, especialmente si estamos conociendo a alguien al puro principio, porque dicen que las primeras impresiones son las que tienen mayor impacto. Dice, humildes y amables, pacientes. A ver cuánto necesitan un grado de paciencia. Creo que todos estamos en esa misma realidad. Tolerantes, porque vamos a encontrar personas con las que no compaginamos. Eso es un hecho ineludible. Vamos a encontrar personas con las que no nos llevamos bien, con las que nos cuesta entendernos. Simplemente así somos los seres humanos. Hay algunos que me han visto y desde que me vieron, por mi acento, por mi manera de ser o lo que hago, ya les caí mal. Simplemente no hay compatibilidad. Entonces, aquí dice tolerantes unos con otros. Tolerante no quiere decir que yo no voy a tener mi opinión de ninguna manera. Significa que yo voy a interactuar de la forma más amable, respetando, note esa palabra, respetando la opinión de los demás. Y miren lo que dice aquí entonces ahora el apóstol, lo que escribe en la carta a los Efesios. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Respiremos y procesemos esas palabras. Esfuércense. No nace de forma automática, espontánea, natural. Hay que hacer un esfuerzo para mantener ese vínculo. Note la palabra vínculo que nos une. Vínculo es como que todos estamos atados con una misma cinta, estamos en el mismo bote, estamos en el mismo lugar, y si algo afecta a uno, nos llega a afectar también a nosotros. Esfuércense por mantener ese vínculo de la unidad, que es a través del Espíritu. Todos, al ser bautizados, recibimos el Espíritu de Dios, y eso es lo que fortalece la unidad. Y la semana pasada, y hoy lo reitero, les mostré ese pasaje. Una vez más, hay mucha información útil allí que no puedo elaborar y profundizar en ello. Pero este pasaje, aquí le subrayo lo que se llama el artículo indefinido. Así se llama en español en la gramática, el artículo indefinido, una, que significa simplemente unidad. De ahí viene la palabra unidad. Y aquí simplemente se enumeran las cosas que nos unen en común. Por ejemplo, un solo cuerpo, que es la iglesia. Un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Un poquito más adelante, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, etc. Como dije, podríamos elaborar profundamente en ello, que no tengo tiempo, pero usted puede ver aquí que hay factores y elementos que nos unen. Creo que no son los únicos, no es una lista exhaustiva que agota todas las posibilidades de lo que nos une, pero simplemente es una forma de resaltar que existe la unidad ya dada por Dios. Por tanto, yo creo que esa época de Adviento, mis hermanos, cuando tenemos una fiesta, una reunión, debemos aprovecharla para que convivamos en amor y en armonía. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar el próximo canto.